Muy buenos días, nuevamente es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a tratar el tema de la preservación del lugar de los hechos. Lo hemos dejado así porque aparece en el programa, pero recuerde usted que hoy se llama el lugar de intervención, la cadena de custodia. El nombre cadena de custodia obedece a una serie de eslabones, que es una cadena, es decir, una serie de pasos sistemáticos que tienen como finalidad la preservación de un elemento que queremos proteger. Y en este caso específico nos referimos a los indicios y elementos materiales probatorios que fueron localizados, encontrados o descubiertos en el lugar de intervención. Quisiera que descartáramos el término evidencia, que obedece a los protocolos anteriores. Recuerde usted que en este protocolo el lugar ya no se llama lugar de los hechos, escena del crimen, lugar del delito, sino el lugar de intervención. Precisamente porque es en él donde los elementos policiales, periciales y ministeriales intervienen para la investigación. De esta forma, empezaremos con algunas cuestiones generales. Y yo quisiera establecer que el protocolo actual obedece al acuerdo identificado con el número A/009/2015, emitido por la entonces llamada Procuraduría General de la República. Este acuerdo originalmente estaba destinado a los agentes federales. Sin embargo, se homologaron los criterios y se implementaron en todas las entidades federativas. Y es por ello que de alguna forma obliga a todos los sujetos a su cumplimiento, ya sea del fuero federal, estatal o municipal. Por otro lado, este acuerdo fue publicado en febrero del año 2015, precisamente por eso el nombre, y su entrada en vigor fue a los 15 días de su publicación. Publicado el 12, entrado en vigor el 27 de febrero de 2015, abrogaba los acuerdos anteriores, el 002 y el 078, de modo que abrogarlos significa que los dejaba en desuso. Su funcionamiento quedaba extinto y eran sustituidos por este nuevo acuerdo. Ahora bien, esta cadena de custodia está dirigida especialmente a reglamentar, estructurar cómo se lleva a cabo el trabajo dentro del procesamiento de un lugar donde probablemente se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Por ello, la definición de la cadena de custodia se entiende como un sistema de procesamiento y de registro, es decir, cómo intervenimos materialmente en el lugar de la intervención y cómo se lleva a cabo el registro a través de las documentaciones oficiales respectivas. Recuerden ustedes que incluso en este formato existen claramente algunos formatos que deben ser llenados y que son homologados en toda la República. Dicho lo anterior, la cadena de custodia empieza con la localización, el descubrimiento o la aportación. Para su mejor comprensión pondré un ejemplo sencillo. Si yo en este momento voy a la habitación contigua y encuentro que se encuentra una persona aparentemente muerta, con visibles muestras de violencia, sangre, armas, etc., bueno, yo he descubierto. ¿Por qué? Porque no sabía que estaba ahí. Y entonces mi deber es informarlo ante la autoridad. El primer elemento, el descubrimiento. La autoridad, en cuanto tiene conocimiento, tiene que venir a corroborar si es verdad o no lo que yo he denunciado. Y entonces ellos, además de corroborar, localizan, que es el segundo aspecto. O la aportación. Encuentro tirado un casquillo que me parece que pudiera tener relación con este evento y entonces se lo entrego a la autoridad para que ésta lo preserve. Esos son los tres momentos de inicio de la cadena. La cadena termina cuando la autoridad así lo determina. Por ejemplo, existe un percance automovilístico. Dos de nuestros agentes de policía municipal tienen conocimiento y acuden al lugar. Sin embargo, los dueños de ambos vehículos han llegado a un acuerdo de reparar sus daños. Afortunadamente no hubo lesionados ni ninguna otra forma de pérdida que lamentar. Llegan sus ajustadores porque, por cierto, estos vehículos ambos tienen una aseguradora que interviene para este tipo de siniestros y entonces el asunto se resuelve sin más que un convenio. Nosotros
la policía municipal, podemos entonces ser la autoridad competente que libera la cadena de custodia. De no ser así, los tendremos que poner a disposición del Ministerio Público. Y el responsable ahora será el Ministerio Público. Por otro lado, podemos establecer también que esto se aplica a indicios, es decir, objetos, huellas, marcas, instrumentos que probablemente tengan relación con el hecho delictivo o estos mismos instrumentos, pero que ahora hemos probado que existe una relación directa con la comisión de un delito. Ahora bien, las etapas de la cadena de custodia, es decir, estos eslabones de los que mencioné que nos permiten llevar a cabo la preservación de los indicios, son 5. El procesamiento de los indicios, el traslado, el análisis, el almacenamiento y la disposición final. En general, la primera de ellas, el procesamiento, justamente habla acerca de todas las técnicas que los peritos, la policía y los sujetos intervinientes deben practicar para llevar a cabo la adecuada preservación del lugar. No olvide usted que incluso los paramédicos, socorristas, protección civil, son autoridades que deben intervenir para poder asegurar los eventuales riesgos. Imagínese que se ha volcado una pipa, un tráiler que transporta materiales peligrosos o flamables. Imagine que se ha cometido el delito de daño en las cosas. Sí, pero es probable que todavía aún después de ocurrido el hecho, todavía existan riesgos latentes. Y es por ello que la labor inicia con diversos tipos de técnicas de procesamiento. Nos referiremos, por ejemplo, a las técnicas de acordonamiento, que tienen que ver con colocar cordones, cintas o alguna barrera física que impida el paso de personas extrañas o que deambulen personas por el lugar, alterando o modificando el lugar de intervención. En general se colocan 2 cintas, una cinta amarilla y una cinta roja. La cinta roja delimita específicamente una parte llamada la zona crítica. Esta zona está restringida exclusivamente para la intervención de los peritos. Existen 4 tipos de acordonamiento. El acordonamiento para lugares abiertos, lugares cerrados, lugares móviles o lugares mixtos. En cuanto a las técnicas de fijación, nos referimos a un concepto que a diferencia de lo que creemos significa fijación sinónimo de descripción. Entonces la fijación es fotográfica, planimétrica, es a través de una maqueta, en una proyección en tercera dimensión, a través de llenar los documentos de registro, la fijación escrita, la fijación fotográfica en video y en audio. Anteriormente te recibían otros nombres en los protocolos anteriores. Y bueno, pudiera continuar con las demás, pero estas serán explicadas en su momento. Por otro lado, hablamos acerca del análisis. El análisis es un método de investigación que es practicado normalmente por los especialistas en los distintos campos de la ciencia. Si yo preservo una mancha de color rojo aparentemente hemática, y si digo aparente es porque yo no tengo elementos para presumir o afirmar que sea sangre, entonces para mí tiene apariencia hemática. La pongo a disposición de la autoridad y será la autoridad la que tendrá que aplicar los distintos mecanismos para establecer si es sangre, el tipo sanguíneo, y a través de las características y propiedades de la misma, determinar si pertenece al occiso o a la víctima o a quién pertenece. Por ejemplo, ¿sabía usted que normalmente cuando a una persona la acuchillan, le apuñalan o le entierran una navaja, existen por lo menos 2 tipos sanguíneos en la hoja? Uno, claro, el de la víctima, pero también el del victimario. Debido a la falta de manipulación y control de las armas, muchas veces el victimario deja sangre en la propia hoja. De modo que los especialistas saben que deben buscar por lo menos estos 2 tipos sanguíneos que están presentes por lo menos en la mitad de los casos. Y en general, todos los diversos especialistas, medicina forense, química forense, el criminalista forense, fotografía forense, es decir, una larga lista de especialistas según la naturaleza del caso. Por otro lado, el almacenamiento.
que consiste en preservar en circunstancias idóneas el indicio. No es lo mismo preservar una caja que preservar un dedo, una mano, una pierna. En una ocasión se encontró tirado debajo de un puente una pierna humana. Se desconocía si esa pierna le pertenecía a un hombre, una mujer, o si le hubiera pertenecido a alguien que estaba o no con vida. Fue responsabilidad de los peritos tener que llevar a cabo el almacenamiento de esta pierna para establecer si era posible encontrar el paradero de a quién había pertenecido, las circunstancias en que fue mutilada y tratar de identificar la pertenencia de la misma. El ADN, las características físicas, el color de la piel, poder determinar de acuerdo al tamaño de los huesos la edad aparente de la persona, de acuerdo a las características de putrefacción natural de este organismo o de esta parte de organismo, establecer la probable hora de la muerte, en fin, una serie de elementos que se desprenden del mismo y la obligatoriedad de preservarla hasta que la autoridad ordene lo contrario. Finalmente, la disposición final. Cuando la autoridad ha determinado que ha concluido la necesidad de mantener la custodia. Tal vez usted haya observado en la calle alguna casa que está custodiada con cintas y con elementos policiales. Eso obedece a que ese lugar está siendo preservado porque un juez así lo determinó para no alterar ese lugar. O, por ejemplo, la detención de vehículos, los corralones que tienen vehículos en custodia para justamente poderlos almacenar y que solo serán liberados cuando la autoridad así lo ordene. No habrá que olvidar que incluso con relación a esto hay una ley de semi-reciente creación llamada la Ley de Extinción de Dominio. En la mayoría de las entidades federativas esta ley funciona con la intención de que si después de determinado periodo de tiempo nadie reclama un cuerpo, un vehículo o cualquier otro indicio, pues pueda determinarse mediante un procedimiento especial su fin, ya sea en el caso de un cuerpo, su sepultura en una fosa común, su cremación, en el caso de un arma, su destrucción o su canalización a la Secretaría de la Defensa Nacional, en el caso de vehículos, su remate y adjudicación a favor del Estado, o los bienes, por ejemplo, que provienen del narcotráfico y de los grupos organizados. ¿Está usted de acuerdo que algunas veces han construido casas fastuosas o tienen vehículos, dinero, armas o cualquier otro elemento? Será la autoridad la que tendrá que determinar si se destruyen, si se reasignan, si se venden, si se adjudican, es decir, distintas modalidades que establece esta ley. Y todo esto corresponde a la última parte, que son la disposición final. Por último, los sujetos procesales. Yo he identificado dos tipos de sujetos. Primero, aquellos que están vinculados por la ley directamente a intervenir. La policía de investigación, el primer respondiente, el responsable de la policía de investigación, los peritos, el coordinador de peritos, el Ministerio Público y el encargado o responsable de la bodega de evidencias. Sin embargo, también de forma indirecta podemos identificar a los médicos, enfermeras, paramédicos, socorristas, personal de protección civil, bomberos y o cualquier funcionario que haya tenido intervención directa o indirecta en el lugar de intervención. Muchos de ellos piensan que no están involucrados. ¿Qué hace un médico del área de urgencias de un hospital con la ojiva que quedó incrustada en un cuerpo de una persona que fue lesionada por impacto de arma de fuego? La tira a la basura, se la regala a su niño como recuerdo, la remata, la vende. ¿Qué hace? Su deber es preservarla e informar a la autoridad que tiene esto bajo su resguardo. De modo que muchas veces los médicos, socorristas, hospitales han incurrido en severas responsabilidades penales o administrativas por no haber preservado apropiadamente. Recuerde usted que todo aquel que altera, destruye, modifica, intencional o sin intención, el lugar de intervención, los indicios o elementos probatorios, comete un delito que incluso a nivel federal y en todas las entidades federativas se tipifica como encubrimiento. De modo que no estaría mal que pudiéramos echarle un vistazo a nuestro código para identificar las sanciones. Recuerde usted que en la mayoría de los estados
Si la comisión del delito se cometió por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, las penas se duplican o se aumentan. Y sería muy bueno tener en cuenta cuáles son las eventuales responsabilidades por no llevar a cabo adecuadamente la cadena de custodia. Yo espero que esta sesión sea provechosa para usted. Ojalá pueda complementar su información con las diapositivas que se adjuntan en la plataforma respectiva, con los formatos en PDF, la información que le ha sido entregada, como la guía, también el acuerdo, o incluso algunas lecturas de interés para usted, el portal en el que usted puede consultar mayor información. Sería muy lamentable que alguno de nuestros oficiales de policía o usted mismo tuviese que enfrentar una responsabilidad penal o administrativa por la omisión o por el desconocimiento de los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. No olvide, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Si usted por ignorancia no aplica la ley, seguramente tendrá que enfrentar las consecuencias. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. En fin, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.